Seguimos con la escápula, que también lo vamos a encontrar con el nombre de omóplato. La palabra escápula viene del latín scapula, que significa hombro. De ahí viene también la palabra escapulario, que es esta parte de la vestimenta de algunas órdenes religiosas, que es una prenda que cuelga de los hombros, por eso se llama escapulario, ¿sí? Actualmente por escapulario, la mayoría reconocemos esto, ¿sí? Y un escapulario, por definición, debería colgarse en los hombros, como lo vemos en esta figura, y no en el cuello. Por eso es un escapulario. Pero la palabra escapulario comenzó a utilizarse para designar a toda la región posterior del tronco. Finalmente fue cambiando, fue evolucionando la palabra de escápula a espátula y al final llega a nuestros días como la palabra espalda. También se refiere que la palabra escápula puede provenir del griego skapto, que significa pala de cavar por su semejanza con la hoja de una pala. A la escápula también se le llama omóplato, ¿sí? Es común que vayan a encontrar este nombre para que sepan que es otra palabra para designar a la escápula. Omóplato viene de griego antiguo que significa parte plana del hombro. Mencionamos anteriormente que la clavícula es un hueso largo. Ahora la escápula es un hueso plano. Y recordando la definición de hueso plano, ¿sí? Es el sándwich, es una capa de hueso compacto que en medio tiene una capa de hueso esponjoso que se llama diploe. ¿Qué le estudiamos a la escápula? Pues para empezar vamos a ver qué forma tiene. Tiene forma de un triángulo, ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Entonces a un triángulo, ¿qué le estudiamos? Le estudiamos bordes, ángulos, caras, ¿sí? Entonces tenemos aquí que la escápula tiene ángulo lateral, tiene ángulo superior, que ya lo mencionamos, como la inserción de un músculo, espero que recuerden cuál, y tiene ángulo inferior. También va a tener un borde superior, un borde lateral y un borde medial. Ya conocemos entonces qué músculo viene aquí, ¿sí? El elevador de la escápula. ¿Y qué músculos vienen al borde medial? Los romboides, ¿sí? Menor y mayor. A la escápula también le vamos a estudiar caras. Entonces tiene una cara anterior o costal, costal porque es la que está viendo hacia las costillas, ¿sí? Tiene también una cara posterior o dorsal, porque está hacia la región del dorso o es visible por la región del dorso. Y vamos a conocer también sus proyecciones óseas, sus apófisis o sus accidentes óseos. Tenemos, que ya los hemos mencionado, el acromion. El acromion es esta prominencia de hueso, ¿sí? Que en algún momento hemos dicho que de la raíz de la escápula, al dirigirse lateralmente, se va engrosando, se va ensanchando y va a terminar formando el acromion, ¿sí? El acromion aquí será la parte más lateral, más exterior del hueso y también la más superior. Tenemos a la espina, que también ya la mencionamos. Toda esta estructura es la espina, tiene forma de un triángulo. Tendríamos que verlo aquí en esta imagen para que nos demos una buena idea de lo que sería estar tocando un hueso, ¿sí? Como todo triángulo, pues tiene sus tres bordes. En este caso, dos bordes son libres y tiene un borde fijo de donde se está uniendo a el resto de la escápula. En
En su libro, en la figura 7.21, creo, que es la siguiente, el autor señala la espina de la escápula, ¿sí? Pero en este otro dibujo lo señala y le pone apófisis espinosa. Yo creo que es conveniente que quitemos este nombre y aquí debemos ponerle espina de la escápula, porque designarlo como apófisis espinosa, para empezar, es la única vez que el libro lo designa con ese nombre. Ni en el texto, ni en las tablas, ni en ningún otro dibujo viene apófisis espinosa, ¿sí? Y en segundo, porque por apófisis espinosa lo que entendemos inmediatamente es que nos están hablando de una vértebra, ¿sí? De aquella apófisis que se proyecta en dirección posterior a partir de la unión de las dos láminas. Entonces, lo más adecuado es quitar este nombre de apófisis espinosa y cambiarlo por espina de la escápula. Y otra prominencia importante es la apófisis coracoides, que también ya mencionamos con los ligamentos coracoclaviculares, ¿sí? Aquí tenemos la apófisis coracoides en esta vista anterior de la escápula, la apófisis coracoides en esta vista lateral de la escápula y la apófisis coracoides en esta vista posterior de la escápula. Recordando nuevamente la forma de triángulo y hacia el ángulo lateral, que tiene una estructura muy importante y que llama mucho la atención porque no hay una estructura parecida en los otros ángulos de la escápula. Esta estructura es la cavidad glenoidea. Es una cavidad poco profunda que dice el libro que tiene forma de una coma. Más bien tiene forma de una comilla, ¿sí? O como otros autores lo dicen, es piriforme, o sea, tiene forma de pera. La palabra glenoides viene del griego glenoides, que significa con forma de pupila, ¿sí? La pupila es el círculo negro que tenemos ahí en el ojo, ¿sí? En el centro de donde está el iris. Y probablemente por la referencia de que es una superficie plana y más o menos circular, que aumenta su profundidad gracias a un anillo de rodete de fibrocartílago que se llama rodete glenoideo, como si fuera una pupila que aumenta, que se dilata, ¿sí? Probablemente a eso se debe que a este espacio le llamaron pupila, glenoides. La cavidad glenoidea se articula con la cabeza del húmero, ¿sí? Esto es la articulación glenohumeral. Por debajo de esa cavidad glenoidea y en el borde lateral de la escápula vamos a encontrar un espacio más o menos triangular, rugoso, que es para la inserción de origen de un músculo, ¿sí? Este espacio se llama tubérculo infraglenoideo porque está por debajo de la cavidad glenoidea, por eso se llama infraglenoideo, y es para el origen de la cabeza larga del tríceps braquial. Mencionamos en algún momento al tríceps braquial, que es el músculo que está por detrás del brazo. Por arriba de la cavidad glenoidea tenemos otra zona rugosa para inserción, que es uno de los orígenes del bíceps braquial, en específico de la cabeza larga del bíceps braquial. Este se llama tubérculo supraglenoideo, ¿sí? Supra porque está por arriba de la cavidad glenoidea. Entonces tenemos tubérculo supraglenoideo por arriba y tubérculo infraglenoideo por abajo, ¿sí?
El supraglenoideo es para la cabeza larga del bíceps braquial y el infraglenoideo para la cabeza larga también, pero ahora es del tríceps braquial. La superficie posterior o la cara posterior de la escápula está dividida en dos regiones por la espina, ¿sí? O que el libro pues en algún momento le puso la apófisis espinosa. La espina es lo más adecuado para no confundirnos. Y va a dividir a esta cara posterior en dos zonas, que son la que está por arriba, se va a llamar fosa supraespinosa, o sea, el nombre dice la fosa que está por arriba de la espina, supraespinosa, y la correspondiente fosa infraespinosa, la fosa que está por debajo de la espina. La espina, ¿sí?, se proyecta hacia adelante y hacia afuera, o sea, toma una dirección anterolateral para formar el acromio, ¿sí? Entonces, va a formar un arco este acromio sobre la articulación glenohumeral. Aquí lo tenemos. Está formando un arco sobre la articulación. La articulación glenohumeral, pues recordamos, aquí estaría la cabeza del húmero. Entonces, esto le está formando como un arco, ¿sí?, en la parte superior. Este acromio, perdón, se articula con la clavícula, ¿sí?, la carilla articular de su extremo distal, ¿sí? Y cuando hablamos de clavícula nos dijo que la clavícula se articulaba con la superficie medial del acromio. Entonces, como que hay que ir armando el rompecabezas que el libro nos va dando de poco a poco, y concluimos que la carilla articular del acromio para la clavícula se encuentra en la cara medial de su extremo distal. Ese es el arco que está formando sobre la articulación glenohumeral, y esa es la articulación del extremo acromial de la clavícula con el acromio. Aquí estamos viendo unas flechas en color verde, ¿sí? Estas flechas representan la misma estructura o el mismo espacio que vamos a mencionar, ¿sí? Entonces, esto es una escotadura, ¿sí? Es un espacio que está formado en el ángulo lateral o ángulo externo de la escápula, ¿sí?, y que se encuentra situado en donde termina la raíz de la escápula, porque no ocupa toda la cara posterior, ¿sí? Y esta escotadura, que el libro la menciona como escotadura escapular mayor, es el lugar por donde se comunica o por donde se puede pasar, que realmente así lo hacen arterias, venas, nervios, de la fosa supraespinosa a la fosa infraespinosa, ¿sí?, pasando por esa escotadura escapular mayor. En este caso, de la fosa supraespinosa, por aquí se puede llegar a la fosa infraespinosa. Si el libro menciona una escotadura escapular mayor, pues probablemente es porque existe una escotadura escapular menor. Probablemente, vamos a ver si es verdad. Entonces, esta escotadura escapular mayor también la mencionan como escotadura espinoglenoidea, porque está entre la espina y la cavidad glenoidea, ¿sí? Ese es otro nombre: escotadura escapular mayor o escotadura espinoglenoidea.
La cara anterior o la cara costal de la escápula pues no tiene ninguna referencia ósea interesante como la cara posterior que tiene a la espina. Pues en este caso es una sola fosa, ¿sí? Y se llama fosa subescapular. Se llaman los nombres de estas fosas, le dan también nombre a los músculos que se insertan en ella. Entonces en la cara posterior vamos a tener músculo supraespinoso, músculo infraespinoso y aquí vamos a tener músculo subescapular. Esta cara anterior, ¿sí?, o costal, decíamos que se llama así porque da hacia las costillas, va hacia el tórax. Es más fácil acceder a la cara posterior a través del dorso que a la cara anterior, ¿sí? Y este es el músculo subescapular. Ocupa pues prácticamente toda la fosa anterior o fosa subescapular. Dice el libro que el músculo subescapular, se mueve libremente sobre la pared torácica. Bueno, no puede ser, ¿verdad? Ningún músculo, ninguna articulación se mueve libremente. Siempre hay algo que le hace la contra. Siempre hay músculos que tienen acción opuesta. Siempre hay músculos, tendones o ligamentos que limitan su movimiento para evitar lesiones, obviamente. Es un sistema de protección. Pero menciona el libro, dice, junto con el músculo relacionado con ella, el subescapular, vamos a ubicarnos aquí, es un corte del hombro, es un corte transversal o axial del hombro. Reconocemos que es el hombro, pues estamos viendo la cabeza del húmero y la escápula. Estos son los huesos y aquí estamos viendo costillas. Ahora, en cuanto a músculos, si esta es la escápula, esto está hacia adelante, esta es su fosa subescapular, este es el músculo subescapular. Entonces dice el libro que este músculo se puede mover libremente sobre la pared torácica subyacente. Antes de la pared torácica tenemos otro músculo, ¿sí? Precisamente es el serrato anterior, ¿sí? Y esa articulación que vimos por medio de músculo, que es de tipo sinsarcosis, es entre el subescapular y el serrato anterior. ¿Sí? Recordemos que hay serratos posteriores, posterior superior y posterior inferior. Este es serrato anterior y el nombre se le dio por la misma característica que los serratos posteriores, porque su inserción en la costilla semeja los dientes de una sierra o un serrucho, ¿sí? Entonces esto de que se mueve libremente, tal vez la idea que da el libro es así en general, pues igual puede ser aceptada, pero nosotros nos vamos a los detalles, sobre todo para recordar la información que ya tenemos y para ir agregándola a la información nueva, ¿sí? El libro menciona a la escotadura supraescapular en el borde superior, ¿sí? Y la señala en una imagen como incisura de la escápula también, ¿sí?, que sería esta. Probablemente es la que en algún momento pudiéramos llamar la escotadura escapular menor, ¿sí?, que también es una comunicación entre espacios. Aquí está la apófisis coracoides, sería uno de sus límites. Tenemos la clavícula y esta es la escotadura supraescapular, que significa arriba de la escápula. Y comparándolo con la escotadura escapular mayor o espinoglenoidea, ¿sí?, vemos ahora, este es el hueso. Recuerden un momento esta imagen, fíjenla, y vamos a ponerlo con músculos, ¿sí?,
Entonces aquí está la escotadura escapular mayor y vemos que precisamente están pasando arterias de la fosa supraespinosa a la fosa infraespinosa, nervios también están pasando, venas seguramente deberían estar dibujadas, ¿sí? Entonces aquí está la comunicación de esta escotadura entre la fosa supraespinosa y la infraespinosa. Y vemos esta escotadura supraescapular que un ligamento la cierra y la convierte en un orificio, ¿sí? Y vemos estructuras que pasan por fuera y otras que pasan por dentro de ese orificio. Esto lo vemos a detalle más adelante. ¿Qué se puede palpar? Obviamente en la superficie de la escápula. Bueno, fácilmente a través de la piel puedes palpar la espina, ¿sí? Sin dificultad puedes palpar la espina de la escápula. Puedes palpar el acromion también, ¿sí? Esta parte sin ningún problema. La parte más alta que toques de hueso ahí en el hombro es el acromion. También puedes palpar el extremo de la apófisis coracoides, ¿sí? Que en alguna parte del libro le llama el vértice, ¿sí? Entonces el vértice o la punta de la apófisis coracoides también es fácil de palparlo, pero ahora por acá adelante. También se puede palpar el ángulo inferior, ¿sí? Sin mayor problema. Se puede incluso ver los movimientos, dónde está el ángulo inferior, y también la mayor parte del borde medial de la escápula, ¿sí? Entonces, estas son las estructuras que se pueden palpar fácilmente, identificar fácilmente, tocándolas en la superficie. Ahora, para no confundirnos, sobre todo hay dos estructuras que por ser nuevas y porque pues de repente nos puede confundir algo, son el acromion y la coracoides, ¿sí? Entonces entre esta y esta puede haber a veces confusión. Entonces vamos a revisarlas a detalle para que no ocurra ninguna confusión en cuál es cuál. Acromion viene del griego acros, que significa alto, elevado, y homos, que significa hombro, ¿sí? Como en omóplato. ¿Se acuerdan que era una palabra griega? Entonces, acromos o acromion es la parte más elevada del hombro, ¿sí? Entonces, hablando del acromion, su nombre significa que es la parte más elevada del hombro, ¿sí? Y para no confundirlo con la coracoides, pues puedes ver o palpar, ¿sí? La porción más alta de hueso en el hombro, estás tocando esta región, ¿sí? El acromion es la parte más alta. También para afianzar esto, acrópolis, la palabra acrópolis pues tiene un origen muy parecido a acromion, solo que acrópolis es la parte más alta de una ciudad, acrópolis, ¿sí? En este caso pues una ciudad griega, ¿no? Estamos hablando de palabras griegas. Aquí la acrópolis sería la parte más alta de una ciudad, generalmente el punto más importante donde residía la estructura de gobierno o la estructura religiosa de la ciudad, y también el punto más alto, pues más fortificado, ¿sí? Y el último sitio de resistencia ante un asalto. En este caso, en Atenas, esta es la Acrópolis, ¿sí? La parte más alta de la ciudad. Si viéramos la imagen completa, veríamos que la ciudad es enorme aquí, y este es el punto más alto en esta elevación. Y coronando la Acrópolis, uno de los edificios más importantes o más emblemáticos para la ciudad, que en este caso es el Partenón, el templo dedicado a la diosa Atenea, protectora de la ciudad de Atenas, diosa de la sabiduría y de la guerra,
como si pudieran ir juntas las dos cosas. Entonces, Acrópolis es algo muy parecido a acromion, el punto más alto o más elevado. En cambio, coracoides viene del griego kórakos, que significa cuervo, y eidos, que significa parecido a. Entonces, coracoides significa parecido a un cuervo, ya sea que veamos en esa figura que nos recuerde un cuervo completo o solamente la cabeza y el pico. ¿Sí? Entonces, en resumen, acromion es la parte más alta y coracoides aquella que se parece o nos recuerda a un cuervo.